Bienvenidos una vez más a este espacio nuestro, este espacio de coeducación e igualdad, este espacio para construir la coeducación integral con los hombres y desarrollar los espacios fundamentalmente de igualdad desde las masculinidades. Hombres caminando, cambiando hacia y desde la igualdad. Hoy contamos entre nuestras filas con alguien espectacularmente importante dentro del mundo de las masculinidades y del pensamiento en Latinoamérica. En este caso se trata de Benno de Keyser, un compañero antropólogo que fundamentalmente lleva trabajando con las masculinidades, yo creo que toda la vida, yo lo recuerdo de siempre, y sobre todo con la idea de repensarse y repensarnos desde este lugar tan interesante que es la igualdad y es el cambio de los hombres hacia los espacios de la no violencia. Bienvenido, Benno, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en este espacio. Un placer estar contigo y, por supuesto, siempre charlar contigo. Tú estás en el mundo de la sexología, en el mundo del cuidado, en el mundo del cuerpo, en el mundo del género y, desde luego, especialmente en Men Engage, en Latinoamérica, que es uno de los fundadores, uno de los principales promotores de este espacio. Hemos tenido a varios compañeros aquí, vamos a seguir conversando con ellos, pero sobre todo me importaba trabajar con esto de ratito que vamos a poder compartir sobre esto de las masculinidades, en especial esta construcción de las masculinidades en México en concreto, en todo el historial. Pero antes de nada preguntarte, ¿cómo es esto de la masculinidad ahora? ¿Por qué de repente, tú que llevas ya casi 30 años en esto, 25, 30 años en esto de las masculinidades, por qué ahora esta importancia, este movimiento tan importante de descubrir sobre las masculinidades o de hacer aportaciones sobre masculinidades? Bueno, parece que por lo menos para ciertos sectores le está llegando el momento de decir, bueno, tenemos que trabajar río arriba, es una metáfora, entonces trabajar río arriba, por ejemplo, en la violencia, no basta crear mejores espacios para la atención legal, psicológica a las mujeres, sino que hay que ir a la fuente. Y río arriba es trabajar por ejemplo, con hombres que están en situación de violencia, hombres agresores se les llama también, pero trabajando con hombres que ejercen violencia, vemos que hay un montón de oportunidades perdidas en su historia de pareja, en su historia de noviazgo, en su infancia. Entonces, todo esto nos hace pensar que hay que trabajar hacia el cambio cultural de una forma mucho más temprana, no solo en violencia, también en sexualidad. Tú mismo sabes que hay muchísimos problemas ahí, el tema de la negociación de la salud reproductiva, el gran tema de la paternidad, donde transgeneracionalmente se pasan tantas cosas. Uno de los temas que trabajo yo es el tema de la salud. Entonces estamos viendo una cantidad de consecuencias muy, muy fuertes. Está llegando el momento a nivel de políticas públicas. Muchas mujeres, una buena parte del feminismo ya ha visto ese momento desde hace varias décadas y ha sido parte de lo que nos ha impulsado a muchos hombres a seguir adelante en el trabajo con los hombres. La pregunta es, ¿cuándo llega el momento a los hombres? Y creo que hubo un paso importante con el 8 y el 9M este año. En México fue muy fuerte la huelga, incluso no promovida por el gobierno, pero sí aceptada. Decir, bueno, la mujer que no llegue a trabajar a las oficinas no se le va a descontar el día por primera vez en la historia. Entonces se dejó sentir. Y comento con muchos colegas, ese día como nunca tuvimos peticiones, demandas, para trabajar en el mismo día, estar en la televisión, estar en la escuela de jazz, en el Instituto de Salud Pública, otros compañeros en bachilleratos, en secundarias. O sea, algo se movió ahí, por lo menos a nivel de la incomodidad, la curiosidad o la solidaridad de los hombres. Hay todo un espectro ahí. Entonces, está llegando el momento. Creo que sí. Es muy tardío, pero está llegando. Sobre todo los que llevamos mucho tiempo en esto y peleando por eso. Sí. Y enfrentándonos también a la mirada de la sospecha de algunas mujeres y, por supuesto, del rechazo de muchos hombres. Pero bueno, lo importante es que está llegando y que estamos en ese momento mágico, ¿no? Por esto también hacer este congreso, ¿no? Que sea específicamente por el cambio de los hombres. Una pregunta, ¿cómo sucede esto en México? Porque tú has vivido toda la experiencia, ¿no? Todo este recorrido desde bueno, porque aparece en México CORIAC y otras organizaciones que trabajan hombres y género, sexualidad y género, es decir, todo esto se va poco a poco ligando, haciendo esta ligación y poco a poco surge este movimiento, ¿no? ¿Cómo surgió en México? Es a finales de los 80 y es iniciado por hombres que veníamos acompañando
las demandas de las mujeres, lo que Kaufman llama como profeminista. Ahorita todo el debate de si un hombre puede ser feminista o no, pero estábamos como cercanos y escuchando y apoyando a las mujeres, y hubo un pequeño, importante viraje a decir, bueno, pero basta ser solidario con las mujeres, o hay algo que tenemos que hacer nosotros también hacia adentro y con otros hombres. Hay dos iniciativas que arrancan prácticamente al mismo tiempo. Una es la Asociación Civil Salud y Género, un colectivo mixto en donde enfocamos desde la perspectiva de género la salud de hombres y mujeres, algo que se llama el Laboratorio de Exploración de las Masculinidades. Con quien fuera compañero de Marcela Lagarde, también impulsando, decir, bueno, ¿ustedes cuándo? Simultáneamente empezamos nosotros en un trabajo mucho más social en redes de promotoría de salud en todo el país, y ellos haciendo talleres muy específicos. De hecho, los invitamos aquí a Jalapa, donde yo resido, en el estado de Veracruz, y ahí fue un primer taller para empezar a explorar las masculinidades. Muy poco tiempo después, también influido por Marcela Lagarde, empieza CORIAC, el colectivo de hombres por relaciones igualitarias. Antes era el programa de reeducación del hombre violento, y no llegaba nadie. Programa de reeducación del hombre violento. Pues, con ese título. Te mando a mi hermano, te mando a mi primo, pero yo no voy. Entonces ellos encontraron un nombre un poco más amable, y somos las dos organizaciones que en paralelo arrancamos este trabajo. Ya había algunas personas también indagando, empezando a cruzar la frontera en el ámbito de la salud sexual reproductiva, que en esa época era muy fuerte. Bueno, ¿qué pasa con los hombres y el VIH? ¿Qué pasa con los hombres y la salud sexual reproductiva? El tema de la violencia. Entonces, en paralelo ya estaba surgiendo también la inquietud en el campo de investigación, y quien pudo nuclear esto a nivel investigativo fue Eduardo Liendro, con también un seminario en la UNAM. Entonces, continuamente hemos estado cruzando de la acción a la investigación, y eso ha sido un proceso muy, muy rico. Y actualmente pues hay la red Men Engage, Cómplices por la Igualdad. Quisimos ponerla en español porque a muchos compañeros, como vivimos tan cerca de Estados Unidos, les sonaba como franquicia, que no lo somos, sino somos socios. Entonces nos llevamos por lo menos dos meses buscándole un nombre adecuado, y el nombre fue Cómplices por la Igualdad Men Engage México. Actualmente es una red muy, muy, muy potente de hombres y mujeres empujando políticas y programas hacia la igualdad de género desde un trabajo con los hombres. Y bueno, felicito a Iberia. Me gusta el concepto de Iberia, que ya están empezando a organizarse. Iberia, que estamos desarrollando ahora también aquí en España. De hecho, contamos con Eduardo Liendro, con otro de los fundadores. Y bueno, pues muy interesante porque de alguna forma, aunque CORIAC desaparece, que es un gran promotor a nivel educación, a nivel coeducación global o integral, como trabajamos en este congreso, sí es cierto que las personas que la constituían siguen realizando y siguen agrupándose y desarrollando estas tareas en México desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 25 años, campañas en la radio, intervención en las escuelas, es decir, cuando aquí ni siquiera se hablaba del tema, allí estaban ustedes haciendo cosas muy interesantes. Pero claro. Sí, del divorcio de CORIAC surgen por lo menos 3 o 4 proyectos distintos, y eso está muy bien. O sea, finalmente fue una pérdida momentánea, pero la gente siguió activa en diferentes ámbitos y estados del país. Sí, ¿no? Y que es posible hacer un programa con la longitud que tuvo CORIAC y luego todavía continuar con otros programas paralelos con el mismo espíritu, con las mismas ganas y desarrollándolo sin fin. Bueno, podemos hablar de muchísimas cosas contigo porque has tocado muchas cosas dentro de este espacio de las masculinidades, pero me gustaría destacar 2 en concreto, que es el tema de la salud y el tema de las paternidades, porque sé que estáis con un proyecto ahora justo en México, pero empezando un poquito por el principio, ¿cómo se empieza a trabajar esto de la salud y las masculinidades? Por ejemplo, aquí llevamos en España varios años dándole vueltas a montar un congreso internacional sobre salud y hombres, porque es un tema muy importante, es un tema bastante de peso, pero sin embargo, pues hay gente que todavía no lo entiende, que haya que tener esta relación específica. Y bueno, cuéntanos un poquito. Parecía una locura. Empezó como una intuición. El primer momento donde yo en espacio público planteé la posibilidad de trabajar hombres y salud
fue cuando recién habíamos terminado de diseñar un taller nacional sobre mujeres y salud para una asociación más amplia que se llamaba Producep, una asociación nacional que trabajaba temas de salud comunitaria. Entonces, al final de la asamblea, yo levanto la mano y bueno, ¿y qué tal si el próximo taller es sobre hombres y salud? Y carcajada general. Uh-huh. Y yo en mi mente, pues por lo menos decía, bueno, pues el cáncer de próstata, por lo menos, así algo específicamente masculino. Y yo tenía la percepción, estaba la información, ese tipo de situaciones raras de que está la información, están las evidencias, uno tiene que abrir un periódico en la nota roja de que hay problemáticas de salud. Uno tiene que ir a un servicio de urgencias viernes o sábado en la noche, ahí están los hombres jóvenes sobre todo, y hombres adultos, están las intoxicaciones. Pero yo no ataba eso todavía. Me empecé a meter, yo ya vivía en Veracruz en esa época, a las bases de datos sobre diferenciadas, pero venían todas las edades juntas, hombres, todas las edades juntas, mujeres. Entonces no me ayudaba mucho. Y cuando iba por edades, estaban los hombres y mujeres juntos. Entonces no había ni siquiera la discriminación como para poder ver tendencias. Poco a poco esas estadísticas empezaban a mostrar que había toda una serie de problemáticas muy serias, quizá lo mencioné un poco después, que bueno, esa inquietud que empezó en finales de los 80, pues culmina con un informe para la Organización Panamericana de la Salud sobre masculinidades y salud en las Américas, un primer reporte, que hay un informe europeo también que salió el año pasado, dando cuenta de eso. Entonces, poco a poco empezar a inventariar. Fue muy interesante porque acudimos 7, 8 hombres a ese taller de mujeres y salud y seguimos las indicaciones. Era como un espacio dentro de la educación popular de ir siguiendo el curso de vida, los aprendizajes del curso de vida de las mujeres, pero aplicamos la misma guía hacia nosotros y fue interesantísimo, fue muy, muy interesante. Las mujeres se quejaron de que nos reíamos mucho por las historias que contábamos, pero realmente fue un trabajo bastante profundo. Entonces empecé yo a promover eso. En las reuniones de promotores, por ejemplo, había menos promotores que promotoras. De repente empezar a reflexionar este tipo de cosas. Una vez nos pasó aquí en Veracruz que la música es una tradición así muy, muy, muy fuerte. Íbamos a tener la culminación de un taller y había 3 jaraneros, que es la música de acá, que eran jaraneros alcohólicos anónimos. Entonces ellos hablaban con mucha viveza de cómo la música había llenado ese vacío que había quedado después de dejar el alcohol. Y culminamos ese taller con una fiesta sin alcohol, bailando y con puras endorfinas, divirtiéndonos mucho. Entonces, poco a poco fui viendo que, bueno, que aunque era cuesta arriba, que esto había un tema ahí que había que trabajarlo, y las evidencias estadísticas que han ido emergiendo pues son apabullantes. No solo de cómo la masculinidad afecta la salud de las mujeres, claro, la de otros hombres y de uno mismo, que es un poco el esquema de la violencia que Michael Kaufman ideó, un poco cómo afecta hacia mujeres, hombres, y sale uno afectado también en diferentes problemáticas. Claro, porque a veces la primera lectura es, claro, pues se estudia la salud de las mujeres porque están realmente en situación de desprotección social y tal, y ahora los hombres también quieren. Y en realidad no es esto, es que trabajando con la salud de los hombres, lo que hacemos es construir igualdad, porque ese descuido de la salud de los hombres implica más dependencia sobre las mujeres, implica más agresiones sobre las mujeres, implica determinado tipo de problemas como el propio alcoholismo o todo lo que se deriva de él, y la accidentabilidad. Es decir, hay una cantidad de elementos tan importantes en torno a la salud de los hombres que afecta a los hombres, pero sin duda a toda la sociedad y en concreto a la mujer que tienen al lado, que cuando hacen este tipo de argumentaciones la verdad es que duele un poco, ¿no? Porque claro, estamos hablando de cambiar el mundo hacia la igualdad y por lo tanto también hay que cambiar a los hombres para que esto no suceda. ¿Quién termina cuidando a los discapacitados? ¿Quién termina curando a los alcohólicos, a los que tienen problemas de salud mental? En general son mujeres, tanto en el sector salud, enfermería, trabajo social, como a nivel privado. Entonces es un costo social enorme. Sí, y como de alguna forma el poder trabajar con esto es entrar en una de las patas fundamentales del cambio de los hombres. Si el autocuidado de alguna forma nos coloca en primera persona y conectados con nuestro propio cuerpo, seguramente también nos conectará con otros lugares, ¿no? Yo creo que hay un poco ese salto, ¿no? ¿Cuál es entonces la forma de entrarle a esto? Primero, sobre todo, hablarle del impacto, ¿no? El impacto que tiene para la salud de ese hombre
el hecho de ser hombre, porque hay una correlación directa. Y luego también quizás esto que tú comentas muchas veces, ¿no? de ver las alternativas comportamentales, vitales, para que esos estadios de salud y que la salud es también formas de relación, que es todo, ¿no? Lo que está incluido dentro de ese término. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál sería la fórmula? Hemos trabajado mucho con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y su titular hablaba muy gráficamente de cómo los hombres, cuando somos chicos, cuando somos hasta los 10, 12, 13 años, sí vamos a los servicios de salud para las vacunas, las revisiones, generalmente acompañados por la mamá, y de repente desaparecemos de los servicios de salud, ya en la adolescencia, en la etapa adulta, para reaparecer a los 50, 60 años con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o con una diabetes, con problemas relacionados con el cáncer de próstata, tabaco y demás, problemas cardíacos, con la excepción, y lo mencionaba hace rato, de los viernes y los sábados, en donde los hospitales están repletos de hombres con temas de violencia, con temas de intoxicaciones fundamentalmente. Entonces es muy dramático esto, el tema del autocuidado no queda como muy incorporado. Al contrario, la masculinidad nos lleva a asumir riesgos, a no pedir ayuda, que esa es una situación dramática. Las tasas de suicidio, por ejemplo, ¿no? Están invertidas. Por cada hombre que intenta suicidarse, hay 3 o 4 mujeres que intentan suicidarse, pero el suicidio consumado es exactamente al revés. Por cada mujer que se suicida, hay 3 o 4 hombres. Prácticamente a nivel internacional, las proporciones pueden variar. Entonces, la mujer, a través del intento de suicidio, es una forma desesperada de pedir ayuda, y los hombres ni siquiera podemos hacer eso. Los elegantes quizá dejan una carta: no se culpe a nadie de mi muerte, pero hay algunos que dejan unas cartas atroces que dejan una marca, un castigo, casi una venganza. Hay algunos suicidios ahí muy fuertes, y que hablan de ese malestar acumulado. La imagen de la olla express, tanto el suicidio como la violencia, es una imagen a la que acudimos con mucha frecuencia. Entonces, en estos años hemos ido inventariando eso. Y lo que pasa en la etapa adulta, o en la época de la adulta mayor, refleja lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho en etapas anteriores. Entonces, una imagen que trato de transmitir es que los hombres todavía tenemos muchísimos privilegios en el mundo. Y a veces con unas diferencias abismales con las mujeres. Pero la factura la pagamos en el tema de la salud. La salud es la ventana que permite ver el costo de esos privilegios. Y bueno, finalmente, los hombres, tanto en España como en Latinoamérica, vivimos de 5 a 7 años menos que las mujeres. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Pues somos el sexo fuerte. Y eso que no pasamos por la salud reproductiva, ni nos meten los anticonceptivos, es interesante, y nos toca una carga mucho menor generalmente en la crianza. Entonces la cuota se paga sobre todo en 3 ámbitos, que es las muertes violentas, el tema de las adicciones, alcohol y otras drogas, la cirrosis como una consecuencia tardía, y el VIH-Sida, donde hay todavía una gran desproporción hacia los hombres. No tanto en la diabetes, no tanto en los problemas vasculocerebrales, no tanto en problemas cardíacos, ahí estamos más o menos parejos. Pero la gran diferencia está ahí en las muertes tempranas. La cantidad de hombres que mueren antes de los 50 años lo tenemos inventariado en el informe. 1 de cada 5 hombres no llega a los 50 años en este continente. En el caso de las mujeres es hasta los 60 años donde está esa proporción. Entonces, bueno, ahí está la evidencia de que el costo, la factura, se paga en el tema de la salud. Es un poco también desde el plano de la igualdad que estamos construyendo, ¿cómo le damos el mensaje a los hombres? ¿Cómo le hacemos llegar la idea de que esto no es posible, de que esto evidentemente está construyendo no solamente las diferencias discriminativas de siempre, sino que además está agravando la huella y la distancia entre hombres y mujeres en nuestro espacio social? ¿Cómo les damos ese...? Porque este congreso es fundamentalmente práctico, entonces es darle a la gente también la idea de cómo nos ponemos en marcha, porque esto es una evidencia, ¿no? Los hombres tenemos un muy mal cuidado de la salud, un muy mal concepto de cuidado en cualquier ámbito, de esto hablaremos luego, pero claro, luego también esta dificultad también para poder darnos cuenta y hacer cambios. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo habéis hecho en México para empezar a concienciar a los hombres de este cambio tan importante?
Bueno, el tema del cuidado es interesante porque en un taller tú le preguntas a los hombres qué es esta cuestión de cuidar y prácticamente todo se asocia a lo femenino. Incluso en las carreras todavía hay una fuerte tendencia de carreras que tienen que ver más con el contacto, con el cuidado, donde están más presentes las mujeres. La psicología misma se ha ido cargando, se ha ido feminizando, la medicina se está feminizando, pero la enfermería es totalmente femenina. Entonces la palabra cuidado se ha asociado demasiado a lo femenino en la experiencia de los propios hombres. Y a los hombres nos toca más bien el tema de la responsabilidad, el tema de la protección, ¿sí? El tema de la proveeduría, pero no tanto del cuidado. Entonces, si no estoy muy asociado al cuidado, pues mucho menos puedo ver mi autocuidado en una sociedad donde está muy valorado el que cada vez más tempranamente se consuma el primer cigarro, por ejemplo, la primera copa, la primera borrachera. También las encuestas nacionales van mostrando cómo eso es cada vez más temprano, sobre todo para los hombres, aunque las mujeres jóvenes también ya se están subiendo a ese tren. El tema de, ahorita estoy pensando en una ponencia que voy a presentar en la UNAM, el tema de la violencia, el reto a la violencia. Tú y yo somos amigos, pero de repente pasa algo en el patio de escuela cuando estamos en la primaria y tú te enojas y me retas y a la salida, no sé si eso ocurre en España también. Sí, y a la salida en ese momento todo el mundo lo oye y a la salida pues ya te tengo miedo o ya no me quiero pelear contigo o ya me arrepentí, pero el espectáculo tiene que darse a la salida. Entonces tienes que llegar así como si fuera el duelo decimonónico, ¿sí? Lo que vemos en las películas, el duelo con la pistola que caminan. Es preferible morir que salir corriendo. Entonces, este tipo de temas que tienen que ver con el performance de la masculinidad, pues nos aleja del cuidado. En cambio, las mujeres, el performance de la maternidad es casi una exigencia. Entonces, estamos muy clavados todavía en los estereotipos, estamos muy metidos todavía, y si no somos nosotros, pues será la suegra o la mamá o el abuelo el que lo reclame. Entonces tenemos que ir virando hacia una cultura de mayor cuidado hacia los otros y las otras y cuidado hacia nosotros. La forma en que el patriarcado, el capitalismo masculino se ha apropiado del planeta, ha conquistado la naturaleza como si fuera una mujer. Bueno, ya estamos viendo los resultados que nos tienen a ti, a mí y a muchas de las personas que van a ver esto enclaustrados. Con la globalización se nos retransmitió rapidísimo ese virus, esa pérdida de distancia con la naturaleza. Ahorita nos tiene acá. Entonces ahí se puede trazar también esto a un modelo económico sumamente masculino. Entonces el tema del cuidado nos atraviesa desde la historia de vida. Todavía yo puedo ir a una escuela secundaria y preguntarle al grupo mixto quiénes aquí todavía le sirven a los hermanos. Y son varias de las muchachas que llegan a la casa, el hermano viene de igual de la escuela, para ella le tiene que servir. Y servir es una cuestión de cuidado. Todos los hombres somos discapacitados domésticos. Los hombres que se separan de repente tienen el dilema: hoy me voy a vivir solo, podré vivir solo. Muchos se van con la mamá y la mamá lo recibe muy bien, ¿sí? Entonces el tema del cuidado es esencial. Y esto que tú comentas, ¿no? Que es fundamental, pero también precisamente en este tiempo en el que estamos, donde pues una pandemia como la que nos ha venido, de repente nos coloca en primer grado, en primera persona, en primer lugar, eso que es importante, ¿no? Y lo importante son los espacios íntimos, los espacios de cuidado. Y resulta que el trabajo, la producción, el capitalismo, toda esta cosa que estaba ahí como en primera línea y parecía lo importante siempre lo de fuera, pues ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, hacer este cambio de rol y colocarte realmente en el espacio del cuidado, pues a lo mejor sí puede ser una salida de futuro para poder repensarnos con una forma diferente en esta nueva generación, este nuevo siglo XXI, y colocarnos en otro lugar. A lo mejor Exacto. Con un nivel de vida, con menos, poniendo a lo mejor delante otras cosas y no tanto ese riesgo, esa permanente autoexigencia y ese lugar que nos colocan tanto en lo masculino, que es tremendamente dañino. ¿Vale? Estamos avanzando. Yo ayer pude ver cómo se asomaron tus hijos que estaban preparando pizzas cuando preparábamos esto. Creo que hay sectores de hombres jóvenes, más en clase media que están... hay etnias también en donde hay una mayor cercanía de los hombres, no es nada más una cuestión de clase social. Creo que estamos mejorando. Y en la contingencia, si bien
hay un reporte de aumento de llamadas de petición de ayuda por violencia. También sabemos que habrá muchos más, no muchos más, pero muchos hombres negociando, renegociando, entrándole y aprendiendo algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo doméstico y con la crianza. Pero es como un mosaico, ¿no? Hay sectores, en México tú sabes toda la situación de violencia, hay sectores que se están yendo a una hipermasculinidad muy, muy violenta. Hay otros sectores que se están acercando más a negociación. Hay hombres que ante el primer divorcio tienen que empezar a reaccionar porque las mujeres ya no lo permiten. Entonces es una relativa diversificación de lo que antes era un machismo así como bastante incorporado en la inmensa mayoría de los hombres cuando empezamos a trabajar esto. Sí, sin embargo, es lo que tú dices, ¿no? Va llegando este mensaje. A mí me llama mucho la atención algo de México, ¿no? Y es que aquí, por ejemplo, desde este lado del charco, se piensa México, ¿no? Lugar extremadamente machista. Y sin embargo, es un lugar extremadamente machista para muchas cosas, para otras no tanto, pero sobre todo hay una reacción social, hay una intervención en comunidad, se hacen campañas, se ve en la radio, es decir, hay la sensación de que se está moviendo y de que se cuestiona, o sea, que no se da por hecho, ¿no? Cosa que en Europa, con esto de que aparece el machismo un poco más como redondeado, como pintado de otro color y como más sutil, pues no hay este tipo de campañas que deberían ser, vamos, a la orden del día, porque los datos no son muy diferentes finalmente. Sí parece que hay más violencia, pero depende del grado, pero al final la violencia continúa en el día a día. Entonces, de nuevo, ¿cómo le hacemos para llegarle a ese hombre de la calle, a cualquier hombre, para decirle párate, ¿no? Porque la salud puede ser un buen mecanismo de enganche, ¿no? Igual que la sexualidad en otro tiempo fue una forma de decirles replantéate tu sexualidad porque a lo mejor tienes una mejor y más sana sexualidad, pues a lo mejor desde la salud integral, a lo mejor podemos engancharles, ¿no? Bien, igual que la paternidad, también la paternidad es un tema, digamos, más propositivo. Sí, el tema de la salud yo creo que tiene un potencial muy, muy, muy grande. En general, el cuidado de la salud también está asociado a las mujeres de la familia. Uno basta que prender la televisión y todos los anuncios que tienen que ver con cuestiones para la gripe o la diarrea casi siempre son mujeres proveyéndose a los hijos, a las hijas y al marido, que también está tumbado y le frotan pomadita en la piel y al otro día le está muy contento con los críos, igual que los artículos de limpieza. Pero poco a poco tenemos que ir trasladando este tipo de mensajes hacia los hombres, en el sentido de que cuidarse no es femenino, cuidarse no es afeminado. Quizá nos están ganando más rápidamente las campañas mercadotécnicas que hablan del cuidado de la piel y la depilación, un poco para que los hombres den permiso en términos del cuidado estético. Aquí durante mucho tiempo se hablaba de los metrosexuales. Sí. Ya esa palabra ya desapareció un poquito, pero así como que eran medio sospechosos de ser gay. Como que entre los hombres verdaderos y los gays estaban los metrosexuales. Entonces hay toda una serie de cosas que le colgamos al tema del cuidado. Pero yo creo que de la mano el tema de la salud sexual reproductiva, por ejemplo, el tema de la posibilidad de estar presentes en el espacio del embarazo, por ejemplo. Aquí los hombres no tenemos derecho a estar presentes en el parto. Es una cuestión excepcional porque uno es médico o porque es en el hospital privado o en la casa, que el parto en casa poco a poco están tratando de recolocarlo. Y para los hombres estar en ese momento es realmente una experiencia maravillosa, dramática, extrema, que fija también un vínculo distinto, no solo con ese bebé o esa bebé, sino con la mamá. Entonces también el que se nos prive de esa oportunidad de que estemos fuera del cuidado en la salud sexual reproductiva, también va marcando tendencias, ¿no? Entonces en vez de estar presente en el parto se me prende el chip de proveedor, entonces ya le pido a mi primo el taxi para complementar el ingreso. Eso sí se prende rápidamente, pero el otro chip no tanto. Entonces bueno, ahí vamos mostrando las evidencias, mostrando el tema de la mayor mortalidad. No hay mucha escucha todavía en el sector salud como debiera ser, pero creo que el informe nos va a ayudar. Hace como 30 años, creo que en el evento donde estuvimos juntos por primera vez, alguien me dijo, oye, hay un programa nacional de salud reproductiva de los hombres.
¿Dónde está? No, pues hay alguien de ese programa. Entonces lo fui a ver. Oye, ¿tú estás en el Programa Nacional de Salud Reproductiva de los Hombres? Dice, sí, soy yo. soy el programa. Soy yo, sí. Y era el programa de vasectomía. Sí, perfecto. Nada más. O sea, yo estoy a cargo de vasectomías. Ese es el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de los Soy yo. Entonces, bueno, eso habla de la dimensión. Por lo menos ya había alguien que estaba pensando en la vasectomía. Ese es un marcador. Yo sé que en Europa la desproporción entre mujeres que la operan de las trompas, la oclusión tubaria, es más pareja con la vasectomía, pero aquí es un hombre por cada 25 mujeres. Claro. Que se hace la vasectomía. Entonces, y hay toda una serie de nociones asociadas también de que me va a cambiar la voz, voy a empezar a engordar, como si pasara a ser toro, a ser buey. Hombres que se la hacen a escondidas, que piden vacaciones para irse a hacer la vasectomía y no comentarle a los compañeros porque va a ser menos hombre. O sea, estamos luchando en contra de toda una serie de nociones y los hombres que dan el salto lo hacen bien, lo hacen bien. Durante un tiempo hubo un pequeño colectivo de obreros en Coahuila, tierra muy machista, que empezaron a dar pláticas a los hombres sobre la vasectomía y eran los pistolas sin bala. Entonces, así se autonomaron. O sea, seguimos disparando, pero ya son balas de salva, ¿no? Entonces, no se preocupen, seguimos funcionando. Entonces, hay toda una serie de nociones muy, muy poderosas todavía de la masculinidad tradicional, la visión machista. Pero qué bueno esto, ¿no? De crear nuevas genealogías masculinas, incluso desde el poder tradicional, pero con esto de la bala sin carga. Pistola sin bala. Pero qué bueno también que esto se pueda ser, ¿no? Quiero decir que poco a poco vayamos haciendo este giro, que vayamos haciendo este lugar donde quepan nuevas formas de pensarse como hombres, nuevas formas en las relaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, yo era una de las personas que trabajaba sobre masculinidades y salud, y la primera pregunta que surge en la sala es, bueno, ¿por qué están aquí los hombres? Y entonces levanta la mano una matrona y dice, no, está bien que estén los hombres aquí, porque así si la mujer pierde el sentido o pierde la conciencia, puede tomar la decisión por ella. Esta fue toda la respuesta, ¿no? Afortunadamente, de ese momento, que fue hace más de 10 años. Ahí es donde tiene una función. Sí, como cuando ella ya está a punto de morir, entonces el que venga a decidir por ella, ¿no? Pero bueno, lo importante que ahora ya ha pasado el tiempo, ya se va incluyendo dentro de las campañas de nuevas paternidades. Quiero hablar de esta que tenéis vosotros ahora en marcha y que me cuentes más con detalle, pero aquí estamos haciendo mucho esto, ¿no? Hacer esta masculinidad presente, corresponsable desde el cuidado, porque es una forma de unir a lo masculino a estos espacios de cuidado en la salud, de cuidado en las relaciones, de espacios de igualdad, donde un hombre que cuida al niño, sin darse cuenta, está cambiando el pañal y al momento está haciendo la comida y al momento está haciendo tantas cosas que hacen falta para construir esa igualdad en lo cotidiano. Cuéntanos un poquito de cómo es estos planes de paternidad, porque en México lleváis mucho tiempo con esta idea de los hombres dentro de la paternidad. Cuéntame un poquito. Sí, si tú te fijas, varios de los temas iniciales en donde se empezó a solicitar incluso desde el feminismo en las grandes conferencias de Beijing y de Cairo, son temas relativamente sórdidos, ¿no? Hombres dejen de violentar, hombres involúcrense en la salud sexual y reproductiva, hombres pónganse el condón, por favor. O sea, son temas en general no muy atractivos para los hombres. Y descubrimos que la beta, digamos, de la paternidad era un tema más de poiesis, más de posibilidades de desarrollo. Aunque los hombres ahí se dan cuenta cuando están en taller de paternidad y empezamos a ir hacia atrás, cómo nos fue con nuestros padres, esa experiencia tan fuerte, tan potente. Juan Guillermo Figueroa habla de que no se nombra, o sea, está la paternidad, está la maternidad, la abuelitud, pero la experiencia de haber sido hijo de mi papá, esa no tiene nombre, ¿no? La hijez, la hijidad. Entonces, algo no nombrado y que finalmente es tan importante, sea que mi papá haya sido hiperviolento, sea un papá abandonador o un papá amigo, protector, guía en la vida. Las tres son, por poner ejemplos, son importantes. Entonces empezamos a desarrollar esa parte. En el 97 lanzamos, junto con Coriac, Salud y Género y Coriac, con un fondo muy chiquito, lanzamos por primera vez la campaña ¿Cómo veo a mi papá?, una campaña de dibujo infantil enfocado a primarias, y bueno, cosechamos 500 dibujos que daban un panorama de cómo éramos vistos, esto para sensibilizar a los hombres, no solo para diagnosticar,
nos funcionó muy bien. Esto lo retomó después el Instituto Nacional de las Mujeres y UNICEF y otras instancias educativas en México, y se lanzó en el 2000 con 250,000 dibujos, imagínate. Y una publicación, aquí la tengo, una publicación que refleja los dibujos más representativos, no era concurso, era campaña, los dibujos más representativos, donde aparece en la misma persona el diablo y el ángel, el papá proveedor. Eso resulta mucho. O sea, ¿cómo veo a mi papá? Es qué hace mi papá en lo público. Hay pocas imágenes de papás en la parte del cuidado doméstico, muchas en vacaciones, en fines de semana, mi papá divertido, hay muchas escenas de amor, aparece el papá fumador, el papá alcohólico, el papá divorciado que se conecta por teléfono, el papá migrante, el papá que murió tempranamente, el papá de familia reconstruida, el hermano mayor, mi mamá es mi papá, aparece toda la playa de posibilidades. Y actualmente estamos relanzándolo otra vez, mi papá y yo en la contingencia. ¿Qué está pasando con mi papá? Y esperamos recuperar historias también interesantes que apunten un poco más allá, digamos, de las llamadas por pedido de urgencia de muchas mujeres que están encerradas con su agresor, y eso es tremendo. Esperamos también recuperar historias de paternidad y de corresponsabilidad. Hemos ido desarrollando también esa demanda, no solo ser un buen papá, ser un papá cariñoso, sino bueno, también corresponsable en la crianza y en el espacio doméstico. Entonces, sí hay una percepción de que eso está avanzando. La duda es qué tanto por decisión autónoma de los hombres o qué tanto por también una demanda de las mujeres, una presión de parte de las mujeres. Eso es indudable. O sea, los hombres no hubiéramos llegado a estos temas en los que estamos tú y yo por propio pie, nos hubiéramos tardado quizá unos 10, 15 años más. Creo que la presión, el impulso y el apoyo del feminismo en esto ha sido fundamental. Fundamental, y además que está haciendo que la moneda por primera vez tenga esta doble cara, ¿no? Tenga la cara de los hombres de siempre, los hombres enfadados con todo este cambio, los hombres cabreados que hacen políticas como Bolsonaro y como algún otro por allá y por acá. Y también estos hombres que se ven y se colocan en otro lugar desde el cuidado, desde el aprendizaje. Esto mismo que has contado tú durante el confinamiento, cómo hemos tenido las dos versiones de hombres. Estas que colocan al hombre agresor frente a su pareja y a sus propios hijos e hijas, y este hombre que está colocándose desde el cuidado porque por primera vez se coloca en el momento o por primera, por segunda, por tercera, pero ya se coloca en ese lugar de los espacios de corresponsabilidad. Importante. Además, es algo que se les olvida, es que es fundamental para un crecimiento saludable de los futuros niños y niñas tener un referente masculino importante. Yo en consulta lo he visto 1000 veces, en los grupos de hombres, tú mismo lo has podido ver muchas veces cuando nos reunimos los hombres, y cuando se toca el tema del referente paterno, del padre, es un temazo tremendo, ¿no? Es un tema muy profundo. Muy dramático muchas veces. Claro, dramático. Y cómo sanar esa relación con el padre te coloca en otro lugar como hombre, y que bueno, que no tengas que sanarla porque ya la relación es buena, el contacto es bueno, están esos espacios de intimidad, y esos espacios de intimidad pueden ir generando un futuro posible. Cuéntanos entonces sobre la campaña. ¿Cómo se ha creado, cómo se ha movido y cuáles son en principio los resultados que vais teniendo? Bien, la campaña surge al mes y una semana más o menos del confinamiento. José Alfredo Cruz Lugo estableció como parte de Men Engage una serie de diálogos con gente tanto en México como en otros países, y en uno de esos diálogos de hombres que trabajamos con hombres hablábamos de cómo habíamos pasado del modelo grupal. Yo actualmente estoy con un grupo aquí, ya tengo 17 años, un grupo que se llamaba, de acuerdo al modelo de Coriac, era Hombres Renunciando a su Violencia, pero en el contacto con el Instituto Web de Costa Rica transitamos a algo más propositivo, hombres responsabilizándose de su vida. Si me responsabilizo de mi vida, también me hago cargo de mi violencia. Entonces, estábamos reflexionando en cómo habíamos pasado al modelo Zoom de reunión o por estas diferentes vías, y ya estábamos detectando este aumento en las llamadas de auxilio de parte de las mujeres, y nos dimos cuenta de que no había información suficiente, no había
mensajes comunicacionales dirigidos a los hombres en la situación de contingencia. Nos damos cuenta de las compras de pánico de las mujeres comprando papel de baño, no sé por qué, y de los hombres comprando alcohol cuando iban a decretar ley seca, ¿no? Cuando la fijan y cuando la levantan son las compras de pánico de los hombres. Entonces el tema de las adicciones dentro de casa. Entonces vimos que había una relación entre la salud mental y el tema de las adicciones de los hombres, el tema del buen trato, la otra cara de la violencia, y el tema de la crianza y la corresponsabilidad. Entonces, sobre esos 3 ejes diseñamos la campaña como sociedad civil y empezamos a convocar. Dijimos, la vamos a lanzar como sociedad civil con los megáfonos que tengamos, pero necesitamos también tener un megáfono o varios megáfonos nacionales. Entonces conseguimos la alianza de varias universidades. En principio, las dos principales universidades, tenemos rectoras ahí, la de Querétaro y la de Veracruz. Las rectoras aprobaron, estuvieron en el lanzamiento de la campaña. Instancias como la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación, poco a poco se fueron agregando también el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? También desde el inicio del Instituto de las Mujeres, parte del sector salud, otras universidades, UNICEF, ONU Mujeres. Entonces se ha ido convirtiendo como una bola de nieve en donde hemos hecho una gran alianza durante marzo para mandar mensajes que tienen que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres, ergo, el buen trato hacia las mujeres, niños y niñas y adultos mayores. Pensamos que hay una gran cantidad de también situaciones de violencia hacia niños y niñas, pero ellas no tienen la agencia como para poner algún tipo de denuncia. Y hacia junio transitamos más hacia la paternidad y la corresponsabilidad. Entonces, estamos lanzando la campaña. Todos los martes a las 11 hay mesas redondas en los diferentes temas. Y en alianza con la Red IFAC, que es una red iberoamericana, dirigida por Beatriz Schmuckler, que está en Argentina, pero trabaja mucho en México, se están estableciendo diálogos también entre hombres y mujeres. Ella plantea, ya es hora de que empecemos a establecer diálogos mixtos, y ya se estableció el primer diálogo entre universitarios hace pocos días. Entonces empezamos a generar espacios de diálogo mixto. Tenemos un video que quizá podría anexarse al final de te lo voy a mandar, al final de esta presentación, que da cuenta de esta campaña, y estamos muy contentos porque realmente estamos logrando muchas cosas. Hay un megáfono que no alcanzamos. Todas las noches hay una conferencia nacional a través de muchos medios sobre el estado del COVID, y es muy revelador que para el día del niño y la niña, niños y niñas mandaron pequeños videos con preguntas, y ahora a las 7 de la tarde se respondieron. Para el Día de las Madres se pasó un video muy bien hecho, y mamás también preguntaron. ¿Y el Día del Padre? Bien, gracias. Bien, gracias. No, bien, gracias, sí. Cae el tercer domingo de cada junio, no es un día fijo en México. Lograron pasar un video del Instituto Nacional de Mujeres sobre la diversidad de paternidades, pero no hubo esa... O sea, los hombres no necesitan preguntar, los hombres no tienen dudas sobre la salud en la contingencia. Es muy revelador culturalmente. No logramos, por más que insistimos, estuvimos tocando la puerta, no logramos entrar. Bueno, pero estamos logrando realmente una bola de nieve que puedo hacer llegar a algunos de los elementos. Tenemos cuentacuentos, narradores, tenemos jóvenes diseñadores y diseñadoras. Estamos trabajando con muchísimos elementos, digamos, culturales que apuntan hacia la igualdad con las mujeres, no como una cuestión nada más de justicia hacia las mujeres, sino como un elemento creativo también para los hombres, de desarrollo personal, coeducativo para los hombres. Y sin duda necesario para su propia vida, para compartirla, para poder estar. Y qué bueno esto de la campaña en torno al Día del Padre, ¿no? Que aunque de forma institucional no se utiliza, nosotros aquí sí todavía estamos celebrando el día 19 de marzo, que es nuestro día, esa campaña del Padre, del Día del Padre igualitario, ¿no? El Día del Padre que cuida. Le pusieron apellido, muy bien. Un apellido
que sigue siendo todavía necesario. Por desgracia, la semántica sigue siendo muy importante, los significados, el lenguaje, y podemos utilizarlo de esta forma para poder llegar. Y ahí, en México, igual que en el resto de Latinoamérica, se celebra ahora en junio, y qué bueno que también haya podido ser un lanzador de estas otras formas de relacionarnos desde el cuidado y la salud. Muy interesante todo. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que comentar. No sé si te queda algo más que comentar de este tema de la salud, pero a mí sí me gustaría que les dieras un poquito como unas claves, ¿no? A la gente que nos está escuchando, para tú que llevas tanto tiempo en todo este proceso, que has visto tantas campañas, tantos procesos de cambio dentro de lo masculino en México y en otros lugares, porque también tenéis esta red de México que está combinada con toda la red en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, a través de Men Engage, por supuesto, y otras entidades. Hemos estado en los coloquios presentes en varias. ¿Qué tipo de códigos, qué tipo de cosas le podemos decir a la persona que está empezando o que quiere trabajar con las masculinidades y que le apetece desarrollar esto? ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que es importante ver que esto implica como varios niveles. En general, retomo con lo que terminé, esta posibilidad de cambio que se nos ofrece a los hombres, el pensar que quizá podamos hacerlo mejor que nuestros padres o nuestros abuelos. Eso lo retomo podemos empezar viendo una película que se llama La Máscara en la que vives, no sé si la has visto. Sí. Es excelente, es un documental excelente que habla, es un congreso sintético en 2 horas. Y habla de esto, de que también hay bolsones de cambio, y uno de los aspectos de cambio tiene que ver en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y nuestra salud, el autocuidado, nuestra propia, qué tan autónomos somos. Los hombres luego somos muy dependientes, y desde esa dependencia tratamos de controlar, tratamos de violentar, incluso se cometen los feminicidios hacia una persona con la que en algún momento juré vivir juntos, ¿no? Mari, cuidado. Y vivir juntos y bien. Entonces, bueno, hay toda una posibilidad de desarrollo, de autodesarrollo, de autonomía a nivel personal, relaciones más igualitarias y más frescas, más comunicativas con la pareja, con los hijos, con las hijas. La relación entre hombres, esta cuestión de poderse querer entre hombres sin que eso significa que nos estemos convirtiendo en homosexuales, y si lo somos también merece respeto. El tema de la homofobia es un tema que nos marca mucho, no solo el rechazo y el desprecio de las mujeres, sino el tema de la homofobia, el apoyarnos entre hombres. Ayer, mientras estaba trabajando, había 130 mensajes en el WhatsApp del grupo de hombres responsables en su vida, y con ver 130 ya pude ver que alguien entró en crisis y que los compañeros lo están conteniendo, y bien, a través del WhatsApp. Entonces, esta parte del apoyo entre hombres también es muy importante, no en contra de las mujeres, sino para encontrar lazos mucho más fuertes y más íntimos también entre hombres. Pero hay varios niveles por encima. ¿Qué está pasando en las escuelas? El sector educativo tiene que asumir mucho más fuertemente la igualdad de género, no solo en el discurso, los lunes cuando son los honores a la bandera, sino en la práctica toda de la escuela. El sector salud tiene que atender mucho más intensamente la salud de los hombres, y no río abajo ya cuando llegamos con accidentes vasculares cerebrales y con el primero o segundo infarto, sino mucho más temprano. El tema del autocuidado, la dieta, el ejercicio, la salud mental. Tú que eres trabajador de la salud mental, seguramente atiendes mucho más mujeres que hombres. Bueno, quizá por ser ubicado como masculinólogo te llegan más hombres, pero los hombres tampoco buscamos ayuda en salud mental. El tema de la formación en las universidades, todavía hay grandes denuncias sobre el tema del acoso dentro de las universidades, no solo de compañeros, sino del profesorado. Es un gran tema ahorita en México, y hay paros muy importantes, y no estamos escuchando suficientemente a las mujeres. Y las políticas públicas. Entonces, políticas públicas que tienen que ver con la licencia de paternidad. Actualmente, hace unos años, no había licencia de paternidad, era una cuestión discrecional. Actualmente son 5 días. Muy pocas instituciones tienen 15 días, y eso es muy poco. Es un contraste con Europa impresionante. 15 días, que ya es algo, pero es muy poco, sabiendo lo que significa el tema de la crianza
temprana, más con el abuso de las cesáreas. Ahí está otro tema médico, ¿no? Entonces la recuperación de las mujeres requiere de la presencia de los hombres. Cuando empezamos a hablar de hace veintitantos años de aumentar la licencia de paternidad, un prejuicio que salía de hombres y mujeres, se van a ir a la cantina. Puede ser que alguno se vaya a la cantina, pues no pero no, es un espacio también de aprendizaje, sobre todo para los hombres. Aprendizaje tardío porque de chicos no nos enseñan eso. Entonces hay muchas vetas de oportunidad en donde podemos fortalecer nuestra presencia, sobre todo en el espacio familiar. El cuidado de los mayores, por ejemplo, casi siempre le cae a las mujeres. El hermano está dispuesto a pagar, pero es la hermana la que asume el cuidado. Ahí está la división sexual del trabajo también. Entonces, hay un gran reto para los hombres. Un poco el esquema que manejo yo es cuestionar el poder que hemos detentado hasta ahora, pero reconocer también los costos. Esto lo retomo de Michael Kaufman también. Reconocer los costos que tiene para mujeres, pero también para nosotros. Y lo que cuesta un poco más ver es reconocer las ventajas de la igualdad de género también para los hombres. Y esas no están tanto en lo público, sino más en lo privado, en lo personal, en las relaciones íntimas con otros hombres, con las mujeres, con nuestros hijos. Y al fin y al cabo es desmontar toda la estructura esta de supuestos privilegios que no lo son tales al final y que finalmente pues hay que cambiar los códigos, ¿no? Donde el cuidado de la salud, de la propia y de la ajena, no solamente de la propia, pues sea una posibilidad de cambio hacia esos espacios de igualdad. Muchísimas gracias, Beno, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Esperamos poder ofrecer mucha más información aquí abajo, como hacemos siempre. Vamos a mandarles estas referencias que has ido nombrando, las publicaciones, todo lo que podamos incluiros y que podáis, por supuesto, preguntar dentro del chat a Beno, bienvenido. Y bueno, pues mi gratitud absoluta en que nos hayas atendido desde el otro lado del mundo para poder compartir este espacio y nos vemos pronto en la siguiente. Bien, gracias, Eric. Que dentro de nosotros tenemos inmersos